Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. En este episodio exploramos la literaturidad de una expresión artística ampliamente difundida, la música. Tomando como base el premio Nobel que se le dio a Bob Dylan, hablamos de por qué, en algunos casos particulares, las canciones son literatura y abordamos el tema de la interdisciplinaridad de algunos artistas. Al final, platicamos sobre nuestros propios gustos musicales y te recomendamos un par de cosas interesantes que escuchar. ¿Qué tal, sobrinos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club del Tío, su podcast de confianza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas nos estén escuchando. En este episodio les traemos un tema un poco diferente, ya lo vieron en el título del podcast, porque en realidad a tal cual como de un libro no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de algo muy cercano a la literatura y a las letras y a la poesía, sobre todo, que es a lo que yo creo que es más cercano, que es la música. Y sobre todo pensando en esta idea que tienen algunas personas de que quien escribe música pues no está escribiendo en sí como no está escribiendo para que se lea, entonces no es literatura. Y aquí es donde me gustaría empezar el tema, pues ya hay un premio Nobel de literatura que es un músico y que escribía letras, así que jaque mate, ateos. Así es. Pues muy buenas noches, tardes, días, sobrinos. Gracias por permitirnos estar de nuevo con ustedes acá compartiendo un poquito de su tiempo, de su espacio, de sus... no sé si nos escuchan mientras trabajan. De hecho, por ahí algunos nos escuchan mientras están trabajando. O si cuando ya están en sus casas o cuando van de regreso. Cuando sea, pues gracias por escucharnos. Y efectivamente hoy tenemos un tema que a mí particularmente me apasiona muchísimo. Dentro de mis pasiones está, por supuesto, la lectura. Y la otra es la música. Yo creo que quizás pueda sorprender un poquito lo que voy a decir, pero es un poco en mayor medida lo que me gusta la música en general que todo lo demás, ¿no? Desde siempre, desde que me acuerdo, yo he estado en contacto con la música. Es un mundo increíble, ¿no? Y efectivamente hoy queremos analizar, por supuesto desde nuestro personal punto de vista, esta discusión acerca de que si un músico puede o no ser partícipe de este arte, mejor dicho, ¿no? de escribir. Y como dice Monisac, realmente la poesía yo creo que sería algo de lo más cercano para aquellos, como un argumento sólido que puedo dar al respecto, es que la poesía se canta. Los juglares en la Edad Media cantaban. Exactamente. Es que no puedes evitar hacer retrospectiva de que al principio era lo que hacían, ¿no? Los juglares, ir y cantar esta poesía, pero pues se recopila y pues obviamente no te lo van a recopilar con tonos en un escrito, entonces por eso lo leemos ahora. Es que a muchas personas se les olvida como este tipo. Es por eso que a mí en particular me es muy interesante y a la vez importante el divulgar las obras desde el punto de vista artístico. Por eso siempre he dicho que la literatura es arte, porque es una de las bellas artes y la música es otra. Entonces, en realidad, las bellas artes pueden ser multidisciplinarias y pueden ser interdisciplinarias, ¿no? O sea, se puede hacer de una, se pueden hacer muchas, como ahí está Shakespeare, ¿no? Shakespeare hace teatro y al mismo tiempo es literatura. En este caso,
El cantar del Mio Cid se llama el cantar del Mio Cid porque se cantó en su momento. La tradición era cantada y después se pasó a un texto. Y es considerada una de las novelas épicas por antonomasia, ¿no? Junto con Ivanhoe, con el Quijote de la Mancha, ¿no? Que realmente se comparan porque en realidad era la forma de transmitirlo, ¿no? Porque esto tiene un porqué. Hace mucho tiempo, antes incluso de la Edad Media, era muy complicado que las personas en general supieran escribir, porque no todos tenían acceso a poder escribir. De hecho, había oficios de escribanos. Era un oficio y solamente la gente que tenía mucha lana podía acceder a tener ese tipo de educación. Porque los escribanos era gente que estaba al servicio de las cortes reales para poder hacer textos respecto de las hazañas y todo lo que fuera referente al gobierno en turno. Entonces, eso, por supuesto, no limitaba a que las tradiciones se pudieran pasar. Por eso se llaman tradiciones orales, y de la tradición oral se pasa a la tradición escrita. Muchas de las historias que hoy podemos leer antiguas eran historias que se pasaban cantando, y de hecho los juglares nacen con esta necesidad de difundir las historias y la cultura entre el pueblo. Entonces, lo que hacían los juglares es que agarraban una historia, la escuchaban y le hacían una canción que tuviera ritmo, que tuviera música, y iban por todo el mundo conocido para ellos cantando esas historias, ¿no? Entonces, la música y la literatura no están peleadas de ninguna manera. Al contrario, son dos disciplinas de arte que están muy bien conjugadas. Ya lo decía, incluso la ópera se puede también considerar una forma de literatura. Hay óperas que se leen, y si no me creen, vayan y busquen Carmen. Hay una edición preciosa de Delvives, ilustrada por Benjamin Lacombe, de Carmen, la ópera. Y en ese sentido, yo creo que no puede haber mejor argumento que la propia historia para desmentir a todos ellos que dicen que la música no puede ser o no puede contener literatura, ¿no? El premio Nobel al que se refiere Isaac es mi queridísimo Bob Dylan. Sí. En 2016, fíjate, yo para ese año creo que no era tan consciente de la magnitud de lo que acababa de ocurrir con el Nobel, pero sí, nada más de repente, sorpresivamente, vienen y dicen, no, pues que el Nobel va para Bob Dylan. Y ya había una serie de personas que lo esperaban o lo veían, pues lo auguraban que esto iba a ocurrir, porque a Bob Dylan ahora sé, lo habían nominado ya otros grupos de personas durante mucho tiempo. Y no se lo daban, y no se lo daban. Y a Bob Dylan esto le daba igual, porque pues él, ya con una carrera hecha y con la persona y el renombre que tiene ahorita, pues qué le va a preocupar, ¿no? Dijéramos que fuera por dinero, porque al final de cuentas el premio Nobel es un dineral. Pues no, o sea, a Bob Dylan eso lo tenía sin preocuparse. Pero resulta que se lo dan y todo el mundo explota, y no me imagino la locura que han de haber tenido las editoriales en ese momento, porque ¿y ahora qué vamos a imprimir? Porque sí hay gente, y yo me cuento entre ellos, que a veces cuando vemos quién es el Nobel de Literatura, leemos algo sobre esa persona. Y ya sea que vayamos a nuestra librería digital o física, vamos y revisamos qué hay de esos escritores que nos pueda llamar la atención. Pero a la hora de que hablas de Dylan, pues no puedes ir a una biblioteca a ver sus obras, no puedes conseguir un libro de Bob Dylan, o no podías hasta ese momento. Pero de hecho, perdón la interrupción, pero desde mi punto de vista es mucho más fácil. Ah, sí, pero digo, yo me refiero a esto de que entonces ¿qué tuvieron que hacer las editoriales? Porque entonces sacaron recopilaciones, y yo me acuerdo de un par de tomos muy buenos que sacaron, creo que fue Penguin, con todas sus letras hasta el momento, traducidas de inglés, una en inglés, una en español, que pasa mucho esto con la poesía que está en otro idioma, sobre todo si nos cae poesía inglesa, ustedes van a poder encontrar
seguramente, no sé, El Cuervo de Poe lo van a encontrar en inglés y del otro lado en español. Así igualito en las canciones de Dylan. Y eso era lo que compraban entonces ahora las personas. Pero pues la verdad es que a lo que se fueron, a lo que se tuvieron que ir, fue pues a las tiendas de discos, a Spotify, a YouTube, sí, o a esta tienda de Apple, a descargar su música y a ver por qué le habían dado quienes hubieran vivido debajo de una roca todos estos años para que lo escucharan y descubrieran por qué rayos le dieron el Nobel. Entonces sí fue una locura. Para ese momento yo no era totalmente consciente de que esto ocurriera, pero tanto en redes sociales como en las redes un poco más tradicionales sí había mucha gente hablando al respecto como un logro, y ahora lo reconozco como tal. Sí fue un gran logro y un reconocimiento a esa tradición de escribir letras y de escribir poemas que se canten y que tengan que ir acompañados con música, porque para eso se escribieron, pero no dejan de ser estos poemas y no dejan de ser parte de la literatura, y este ya fue por fin el reconocimiento de que lo era. Ya la humanidad pues resarció todos estos años de negación, como con este acto en el que dijeron, órale, sí es literatura, y ya nadie puede decir lo contrario. Y fíjate que pasa algo curioso con este tema, ¿no? En realidad, yo creo que muchos de los detractores que hubo en su momento, y que incluso todavía hay, de si Dylan o no merece un premio porque no es un literato como tal, se sustentan en el hecho de que el señor no escribía con intenciones de hacer literatura, ¿no? O sea, nunca escribió con la intención de crear un libro, de crear una antología, pero en realidad, si lo vemos desde el lado, digamos, esencial, cuando una persona hace o graba una placa discográfica, está haciendo una antología de canciones. Y aquí quizás haya que aclarar algo importante. ¿Por qué le dan el Nobel a alguien? ¿Por qué Gabriel García Márquez ganó el Nobel? ¿No? Tiene que ver muchos factores, pero en realidad lo principal es que la obra tenga un aporte cultural importante a la humanidad, no nada más a una cierta estrato social o a un cierto pueblo, sino en general, ¿no? Que sea una obra que pueda resarcirse de entre todas las que hay y que tenga un eco trascendental. Para los que no hayan escuchado a Dylan, y me gustaría aquí invitarlos a que lo hagan, es un autor, y digo autor porque él escribe su música y compone la música. Toda su vida se la ha pasado luchando por temas políticos. Y de hecho es uno de los grandes referentes de los movimientos políticos respecto de las libertades, el hacer una mejor sociedad. Eso es lo que el Nobel le premió a Dylan. Ese esfuerzo que ha estado haciendo durante toda su vida para denunciar los males sociales que tenemos y proponer, no nada más denunciarlo, sino proponer algo mejor, ¿no? Yo quisiera remarcar una canción de Dylan que yo considero que es, desde mi punto de vista, una que ilustra muy bien a esto de lo que me estoy refiriendo, que se llama Times They Are Changing. Es un himno esa canción, ¿no? Habla justamente de toda esta transición que pasamos los seres humanos desde que somos niños hasta que envejecemos, y las etapas que vamos viviendo cuando nos toca ser rebeldes y nuestros padres tocan ser las personas que no nos entienden, y viceversa, ¿no? Cuando tú ya eres padre y te toca empezar a ver los cambios que tiene la generación que sigue. Y el mensaje en particular es la intolerancia, ¿no? De cómo hemos construido nuestra sociedad a base de ser intolerantes con todo. Y no nada más es algo de una sola vía. O sea, podemos decir que hay intolerancia de la gente que es más mayor y intolerancia de los que van haciendo apenas. Porque también es cierto que hay ciertos cambios sociales que se dan a través de justamente la intolerancia, ¿no?
las revoluciones y todo, es un acto también intolerante, porque ya no se tolera más una situación X. Pero justamente este debate del que estoy hablando ahora, de mi punto, el desarrollo que estoy haciendo ahora de este punto, es el por qué Dylan se merece el premio Nobel. Porque con una sola canción es capaz de desatar un debate acerca de cómo no somos, incluso un debate interno, de cómo eres tú como persona, de las cosas que tú haces, de las que dejas de hacer, de las cosas que socialmente representan tus actos. Y eso en particular es algo que hace la literatura también, ¿no? Otro premio Nobel que espero pronto podamos traer al podcast es Svetlana Alexievich, que escribió Voces de Chernobyl y La guerra no tiene rostro de mujer, que también justamente toma el tema político-social para centrar sus ensayos. Toma eventos específicos de la humanidad como la Segunda Guerra Mundial y el desastre nuclear de Chernobyl para centrar una crítica social acerca de cómo los humanos tropezamos con la misma piedra una y otra vez, ¿no? Nos metemos con los errores, somos capaces de hacer atrocidades, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la literatura cumple esa función. Está la parte de la literatura que es una forma de esparcimiento cultural, y la literatura o el oficio de escribir a partir de una idea, un ensayo, por ejemplo. Y esta yo creo que es el segundo golpe contundente que le puedo dar a todos aquellos que dicen que la música no puede ser literatura, porque el ensayo no está considerado literatura, porque no es literatura, pero se puede novelizar. Y si un ensayo se puede novelizar y se puede volver literatura, ¿por qué no una canción se puede volver un poema? Pues mira, la verdad es que hay muchas discusiones sobre qué es y qué no es literatura. En algún taller al que asistí se hablaba sobre esta cualidad de la literaturidad que tienen los escritos, y que en realidad es algo en lo que la gente no se puede poner de acuerdo, porque es como esto que, como el famoso programa del famoso reality show que se llama The X Factor, es ese no sé qué que tiene, pero lo tiene, y sabes que lo tiene y sabes que no lo tiene, y sabes que hay libros que son literatura porque tienen ese factor X o esa literaturidad, y sabes que hay libros que no son literatura porque no lo tienen, ese factor. Y en la música también se puede, en las canciones se puede saber qué canciones tienen ese factor que pudiéramos traducir como literaturidad, y qué canciones no lo tienen. Y definitivamente cada que escuchas una canción de Dylan, lo tienen. Y pueden ser traducidas a literatura. Lo que pasa aquí es que ahora, bueno, y ya para cuando ves el discurso, por ejemplo, de aceptación de Dylan, y hablando un poquito más sobre esta historia del Nobel, yo no sabía, pero el vato se tardó meses en entregar su discurso de aceptación. Es decir, el vato parecía ser que iba a ser de los pocos que no han aceptado el Nobel, que creo que son 2 o 3. No lo aceptaron, y estaba a punto de no aceptarlo él porque no entregaba su discurso. Básicamente a los que les dan el Nobel les piden un ensayo de no sé cuántas palabras para darles 819,000 euros por un discurso de 4,000 palabras. Entonces, es para que te retires. Y digo, y obviamente a Dylan no le faltaría dinero, pero incluso el mismo acto de no recibir el premio ha sido tomado como un mensaje en otras ocasiones. Entonces, si Dylan no lo recibía, ¿qué mensaje podía dar? Incluso había muchos que en ese momento se agarraban y decían: es que Dylan sabe que él no es literatura, por eso no lo acepta. Y viene y saca su discurso, y en su discurso dice: es que lo que yo, o así es como yo lo veo, Dylan dice: este proceso que tú dices que se puede hacer de un ensayo a una novela, Dylan lo hizo al revés. Es decir, de lo que es la novela, o de lo que es, o de lo que él ha aprendido de las novelas que él ha leído, lo tradujo a las canciones.
y lo explica de una manera sumamente poética porque pues no podía ser de otra forma, es un poeta en toda la expresión, y de hecho el mismo premio que se lo dieron, la razón, porque te dan una razón ahí de por qué le dieron el Nobel, allí dice que es porque ha creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Entonces sus expresiones poéticas y de dónde las saca es lo que explica ese discurso. Y es un discurso hermoso que dura 30 minutos y que la neta te das cuenta de que tiene mucho aprecio por la literatura. Muchos dicen luego, no, es que se plagió las ideas, nomás hizo un resumen ahí de 3 libros el vato. No, es que necesitan leerlo para verlo. Les digo, y búsquenlo en YouTube. Vamos a hacer lo posible, no les prometo nada, pero si lo puedo hacer antes de que salga este podcast, al final del podcast les voy a decir si subí el video al canal con una buena traducción, porque yo lo encontré en inglés, está, obviamente porque es el idioma original, pero hay muy malos videos subtitulados de ese discurso. Pero incluso esos malos videos creo que vale la pena verlo si no hay de otra. Pero entonces en su discurso él explica de dónde sale su inspiración a la hora de escribir canciones. Y nos hace sí un resumen, quizá, su experiencia al leer 3 libros, Moby Dick, Sin Novedad en el Frente, y creo que es La Odisea. Y a la hora de que tú vas leyendo cómo estos libros han influido, estos y otros libros, porque hace muchas referencias a otro tipo de libros, cuando tú vas leyendo cómo ellos influenciaron su forma de ser y cómo estas influencias las intentó externar en su música, entonces entiendes que la música y sus letras sí son literatura y sí vienen de una cuna literaria, pues, si lo puedes llamar como tal, si se hace de la manera adecuada. Y este discurso es, en mi opinión, una cachetada con guante blanco a todos sus detractores y a todos estos que decían, es que él sabe que no es literatura y que no. Quienes después, pues como les caló, les ardió, empezaron a decir, nomás resumió 3 libros el vato y nomás es más, se robó ahí un montón de frases el vato. Pero la neta es que si tú eres un lector asiduo y lees ese discurso o escuchas ese discurso, te vas a dar cuenta de que pues sí tiene su porqué. Y al final, y es como quizá me gustaría como cerrar este pequeño bloque que estamos haciendo sobre el premio de Dylan. Dylan sí reconoce que sus canciones no están hechas para ser leídas como tal, pero dice que se puede hacer. Dice, si tú quieres hacerlo, lee mis letras. Pero ¿sabes qué? Si tienes oportunidad, escúchalas, porque las hice para que las escucharas. Definitivamente, pues cambió muchísimas y ha cambiado incluso todavía muchas formas de pensar, incluyendo la mía, ¿no? La verdad es que yo cuando escuché a Dylan y recién mascaba el inglés y pues poquito lo entendía y lo otro poquito pues ya por ahí lo buscaba, me impresionó, honestamente me impresionó. Yo creo que obviamente no puedo decir que conozco el 100% de la obra de Dylan porque no he tenido el gusto de escuchar todo. Me encantaría y espero en algún momento escucharlo todo. Y aunque lo hubiera escuchado todo, tampoco me acordaría precisamente de todo, ¿no? Pero sí puedo decir que hay canciones que me han marcado, que me han hecho ver las cosas de manera distinta. Y yo quiero proponerles un reto. Si ustedes siguen reacios a creer que esto sucede, ¿no? Agarren y métanse en Google, no es nada complicado. Busquen cualquier canción de Dylan, las letras de cualquier canción de Dylan, y compárenla con un poema que a ustedes les guste. Y se van a dar cuenta que las canciones de Dylan no le piden absolutamente nada a, digamos, a su homólogo en apellido, a Thomas Dylan, por ejemplo. ¿No? Si no saben quién es Thomas Dylan, búsquense un poema que se llama Y la muerte no tendrá señorío. Y compárenlo, ¿no? Comparen las letras de Sabines con las letras de Dylan. Comparen las letras de Pizarnik con las de Dylan. Y van a saber que no hay
no hay ningún recurso que pueda usar uno de estos poetas que las letras de Dylan no tengan. Incluso yo creo que muchas personas que no lo sepan, esto también lo pueden hacer como un experimento, si así lo desean, para que vean que no nada más es una cuestión de decir por decir. Pueden tomar un pedazo de una canción de Dylan y ponerlo en una cita como si fuera un poema. Y mucha gente que no sepa de Dylan, que no sepa quién es Dylan, seguramente creerá que es un poema. Porque esa calidad lo tiene. Y yo creo que con ese sería como el último, el knockout, por así decirlo, para todos aquellos detractores que sigan diciendo que no es posible que Dylan sea un literato, que no merece un músico, por el hecho de ser músico, de llevarse el premio Nobel, ¿no? Es como decir que Brian May, el guitarrista de Queen, no merece ser guitarrista porque de profesión está titulado como... Sí ha hecho aportes reales a la ciencia. Así es. A la astronomía. Así es. Porque él es astrónomo. Y sí ha hecho aportes a viajes que han hecho al espacio. Y esta dualidad de la persona es algo que pocas veces se explora, y que seas tan bueno en dos cosas al mismo tiempo, tan quizá distantes, a simple vista se ven muy distantes, pero pues no sabes cómo influyó una en la otra cuando la desarrolla esta persona, ¿no? Entonces, sí, para mí ese señor sí es acá como, o sea, fuera de su nivel de rockstar que tiene, o sea, es doble rockstar, porque aparte el vato es un científico hecho y derecho. De hecho, es algo que no es nada típico en el tema de la música. Hay muchos otros músicos que son otras cosas y que también son muy buenos. Por ejemplo, este no es un caso como el de Brian May, pero cuando yo me enteré, la verdad es que sí me dejó así como, órale. Hay una banda de thrash metal que se llama Carcass. Carcass es una enfermedad, ¿no? Y si tú te metes a escuchar lo que escribe Carcass, te vas a dar cuenta que prácticamente todas sus letras están basadas en enfermedades, ¿no? Y hay un motivo para eso, y es que los integrantes de Carcass son médicos. Son doctores, sí, médicos. Ya me sonaba algo. ¿A qué vamos con esto? En realidad es que no está peleado lo uno con lo otro. Es decir, no necesariamente debes de crearte una carrera en letras para poder escribir, ¿no? O no puedes simplemente estudiar filosofía y letras para poderte considerar un candidato a filosofar, como lo hizo Nietzsche, como lo hizo aquí Kierkegaard, no sé. Sin embargo, obviamente estas disciplinas existen como un área de estudio, porque hay mucho que aprender al respecto. Pero si algo se ha caracterizado el ser humano por sí mismo, es que todas estas disciplinas se han inventado desde cero. Es decir, hubo alguien que lo hizo antes que todos, sin ningún tipo de educación previa, y lo logró. Y si ese alguien pudo, cualquier persona que tenga la sensibilidad de poder plasmar sus sentimientos, sus ideas, su filosofía en letras, va a poder escribir sin necesidad de que tenga detrás una carrera que lo respalde como escritor, ¿no? Eso es algo que yo considero que también afecta mucho al tema de lo que hoy se considera un escritor, ¿no? Por eso yo creo que existe tantos malos escritores en este mundo de hoy, porque la mayoría se van por el lado de la pose. Es decir, solamente puedo ser un escritor si tengo X o Y estudio, o si tengo X o Y educación. Y al final de cuentas ni siquiera tienen el talento. Hay por ahí una entrevista con Bukowski. En algún momento la subí al grupo. Voy a buscarla y la voy a subir de nuevo también a la página del tío. Por cierto, les he prometido muchas cosas que no he subido, así que me disculpo. Voy a procurar empezar a subirlo. Desafortunadamente no tengo todo el tiempo que quisiera para esto, pero bueno, prometo que voy a empezar. Ayúdenos, está en sus manos que nosotros podamos cumplirles todas esas promesas. Si ustedes nos ayudan a que logremos vivir del podcast. Volvemos a realidad todo. No, miren, la verdad es que hay que ser honestos. A veces, y yo se los decía ahorita,
Si puedo, pongo el discurso bien subtitulado ahí en YouTube. ¿Por qué? Porque si no puedo, no lo voy a poder hacer. La verdad es que tenemos nuestros trabajos seglares y todo. Digo, haciendo este pequeño paréntesis, porque a veces sí les decimos cosas que no hemos seguido haciendo. Y es porque nuestras responsabilidades seglares pues no nos lo permiten, y esto hasta ahora solo es un hobby. Entonces, sepan comprender. Exacto. Fin del paréntesis. Bueno, entonces hay una entrevista, bueno, pues una entrevista, un cachito de esa entrevista, donde Bukowski habla acerca de lo que es eso, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice: la dedicación sin talento no vale nada. Y todo mundo te va a decir: no, es que tú dedicándote, es que... Y son todas esas personas que leen juvenil, son todas esas personas que leen los mismos clichés, que hacen libros sobre los mismos clichés. ¿Por qué? Porque viven en un mundo de confort y viven en un mundo de negación donde todo el mundo debe decir que todo es bonito. Y como no hay una crítica que respalde y que los obliga a hacer un mejor trabajo, porque ellos mismos niegan la oportunidad de que se les critique, y cuando se critican se ensalzan y se ponen a hacer un despapalle y medio porque a alguien no le gustó lo que escribieron. Eso es la consecuencia: malos escritores, malas historias. No, y mira, en la música pasa lo mismo. A Bad Bunny le dieron un premio y me está costando decirlo, le dieron un premio por compositor del año. A Bad Bunny. Justamente eso es la consecuencia de la falta de un espíritu crítico. Eso, o sea, lo peor, dejar que lo peor se vuelva algo respetable, algo digno. Y el esfuerzo que se ha hecho a través de todo el tiempo que el humano ha creado arte se vaya a la basura porque ya no hay una disciplina y ya no hay un compromiso con la calidad, y bueno, un largo etcétera, ¿no? Claro. ¿Por qué menciono esto respecto del tema? Porque el Nobel es justamente eso, un premio al esfuerzo de la excelencia en ciencias, en economía, en literatura, es decir, en la cultura en general, en lo que nos ha hecho la civilización que somos. Por eso es que existe esta necesidad de premiar algo que realmente está bien hecho. Para cerrar esta parte también igual le dirán y meternos como ya en otros temas que pueden ser también importantes conjugarse. Yo creo que lo que más le molesta a la gente es que sus propias ideas se vean aplastadas por un hecho totalmente irrefutable. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el mundo de la literatura en general está tan lleno de gente con pose, está tan lleno de personas tóxicas para la propia literatura, que cuando se rompe el paradigma, que ese es el objetivo del arte, romper paradigmas, y llega alguien y crea algo nuevo y es revolucionario, afecta a todo lo que una persona puede decir. Porque entonces quiere decir que todo lo que ellos han estudiado, todo el sustento que ellos tienen para sentirse las eminencias que son, aunque no lo sean, se viene abajo porque una persona que no tiene todo lo que ellos consideran que se debe de tener, hace arte. Pero eso se ha repetido a lo largo de la historia infinidad de veces. Ray Charles tocó excelentes piezas sin haber pisado jamás una escuela de música, además de estar ciego. Y sin poder ver, y aparte sin poder ver. Exacto, lo que ¿no? estaba tocando. Aparte era negro en la década de los 40, donde todo el mundo los odiaba, los despreciaba, y el señor hizo música de la más alta calidad. No, perdóname, pero eso era música del diablo. Pues loado sea. Porque... No, lo que pasa es que a Ray Charles sí le tildaron muchas veces por la religiosidad de las personas, de que su música era música muy escandalosa y que era música del diablo. Por eso hago el comentario. No, es que de hecho sí tiene una historia bastante interesante con el tema religioso. Porque sí, Ray Charles... Porque él tocaba exactamente, gospel mucho de hecho tiempo. Él nació, su carrera de Ray Charles nace en el seno de una familia bautista. Y como tal tenía que respetar pues toda esta ideología. De repente a Ray Charles se le ocurre meter coros con voces femeninas, y eso hizo que la forma de expresión del gospel se saliera de la fórmula. De hecho, hoy toda la gente que habla de gospel piensa en gente negra. Me ha tocado escuchar que hay quien oye gospel, me dice, o sea, escucha la palabra gospel
y me dice Beyoncé. No manches. Justo eso iba, ¿no? Justo eso iba. Claro pero que no. Eso es gracias a Ray Charles. O sea, él quitó del molde al gospel y lo abrió al mundo de la música en general. Es decir, no porque una persona tenga voz de un cantante de gospel, está haciendo gospel. Pero sin embargo, Ray Charles logró eso con la música que hizo. Logró hacer que las personas identificaran a la música hecha por afroamericanos, que normalmente era gospel, como si el gospel se expandiera y se abriera al mundo, y cualquier persona que tiene ese tono de voz, cante lo que cante, está cantando gospel. Y de hecho ya el gospel es un género musical que engloba todo eso. Sí, hay mucho, por ejemplo, bueno, del gospel sale lo que canta Beyoncé, que R&B, es R&B. Entonces, pero no es gospel. Ojo, no es gospel. Es rhythm and blues, sí, ¿no? Exactamente. Pero sí viene de por ahí todos estos géneros, sí. Y bueno, cuando hay gente que logra hacer esto, ¿no? Una transición. A mí me gustaría hablar brevemente, pero de un ejemplo que fue al revés. Es decir, primero fue poeta y luego pasó a ser músico. Y estoy seguro de que tú no sabes de quién te voy a hablar, pero agárrate. Resulta que hay una persona, un señor, un poeta que se llama Paul Muldoon, o Muldo, no sé cómo se pronuncia, la verdad. El primero fue poeta y luego pasó a ser músico. Y leí su historia hace poco y me fascinó porque dio este salto de ser un académico de saco y corbata a ser un rockstar. Y está muy chido, búsquenlo. El tipo se llama Paul Muldoon con doble O, no sé cómo se pronuncia, entonces sí lo estoy pronunciando, Muldoon con doble O. Él es irlandés y él trabajó muchísimo tiempo, de hecho toda su vida, hasta su vida adulta y su vida de casado, y como una persona, pues como un adulto maduro, siguió siendo un catedrático y un poeta y todo, muy laureado. Ustedes lo pueden buscar y la verdad es que sí tiene muchos premios y muchos reconocimientos. Y entonces él empieza de repente en su casa a hacer lo que su esposa considera como la etapa de la guitarra en el garage o la guitarra en el sótano. Y su esposa cuenta, porque el relato que yo leí es escrito por su esposa, que de repente empieza a llegar a casa con instrumentos musicales, empieza a tocar la guitarra, empieza a tocar el bajo, y de repente en la calle se encuentra con otro señor que lleva una guitarra y platica con ese señor que lleva la guitarra, y quedan de verse en su casa y se ven en su sótano y juntos empiezan a tocar y empiezan a hacer una banda de garage de puro adulto maduro. Por no decirlo de otra forma, era puro ruquito. Pues eran pura gente que ya tenía su vida hecha, eran pura gente que ya o tenían sus carreras, pues, pero que tenían esto como un hobby y que la verdad es que no lo hacían mal. Paul, por toda su carrera de poeta, comenzó a escribir las canciones de su banda y sus canciones empezaron a tener muchísimo éxito y sus canciones llegaron a escucharse, incluso las llegó a cantar Bruce Springsteen, y en homenajes a otros artistas. Hay un homenaje, esa canción de hecho me gusta mucho y búsquenla si pueden. La canción se llama My Rights Here. Es una canción que hicieron en homenaje a otro artista que se llama Warren Zevon, y Paul la escribe para este homenaje, la canta Bruce Springsteen. Y ya para ese entonces él ya era un rockstar, él ya había tocado con muchísimos artistas muy famosos, él ya podía vivir de su música, él ya había salido de su garage hacía muchísimo tiempo, y su esposa, una señora madura, tenía que vivir como una groupie entre camerinos y autobuses. Entonces la cosa es esta: él como poeta, comenzó como poeta y terminó como músico y siguió siendo poeta. Es decir, esta cosa multidisciplinaria nunca la dejó. Él es la muestra de que la música sigue siendo literatura también, junto con Dylan. Yo lo pongo junto con Dylan porque él sí es un poeta que empezó como poeta con la intención de ser poeta y de que sus poemas terminaran en libros, y después lo trasladó a la música y lo hizo, la verdad, muy bien. Y busquen por ahí sus poemas. Tiene una banda que se llama
Rogue Oliphant, algo así. Y la verdad es que tocan bien, pero pues sí, sus letras pues no son las típicas letras que hablan de ella me dejó o de estoy enamorado. Pues son letras un poquito más serias, ¿no? Entonces, en esto podemos pues sacar la lección de que pues no siempre una canción tiene que ser una canción de amor y no podemos desestimar pues que una persona pueda o que se tenga que dejar estancada siempre en lo mismo. Es decir, este poeta pasó a ser un músico exitoso y no dejó de ser poeta ni un momento, aunque sí llegó a ser un músico. De hecho, yo creo que es algo hasta casi natural que ese tipo de cosas pasen. Este es un ejemplo, ¿no? La verdad es que sí, efectivamente yo no conocía a Paul Muldoon. Sí, estoy pronunciando bien, espero que sea así. Pero yo creo que es algo que naturalmente debería de pasar. O que pasa porque es algo totalmente compatible lo uno con lo otro. Pues es que pasaba antes. Es justamente es decir, eso antes, lo que voy a decir. ¿Por qué grandes pensadores como Isaac Newton, como rayos, porque a la mera hora se me olvidan las cosas? ¿Por qué Julio Verne, por ejemplo, sabía tanto de ciencia y lo puso todo esto, lo plasmó en los libros? Exacto. Porque esta multidisciplina que desarrollaban antes, ahorita ya nosotros como que creemos que porque nosotros no lo podemos hacer, otros no lo pueden hacer. Exacto. Y entonces nos negamos y les negamos a otros la oportunidad de explorar diferentes estilos y diferentes tipos de materias, pues, porque pues quizá porque el momento en el que vivimos tenemos que escoger quizá una carrera muy jóvenes y no escogemos bien, y entonces a la mera hora pues somos desdichados y queremos que todos estén igual, pero pues no, o sea, la verdad es que se puede, porque durante toda la vida de la humanidad hasta el siglo XIX, digámoslo, había personas que igual podían ser científicos, e igual podían ser poetas o filósofos, y igual podían ser carpinteros, pero lo eran todo eso. No solo eran un científico, no solo eran un carpintero, no solo eran un filósofo o un poeta. Entonces yo creo que este tipo de personas sí siguen por ahí, pero son menos los casos. Entonces creo que este señor, Paul Muldoon, es uno de esos casos, y la verdad es que me gustó una vez que escuché sus letras, y su ritmo también me gustó. No, y de hecho algo que digo, normalmente, al menos a mí sí me pasa, es que a la hora de escuchar música y escuchar las letras que tiene una determinada canción, las puedo equiparar a lo que siento cuando leo. Que eso es algo que para mí en realidad resume toda esta discusión de que sí y que no es literatura. Porque en general, lo repito, el arte dentro de todas sus disciplinas tiene un objetivo, y es el hacer sentir. Si algo que es llamado arte no te hace sentir, eso no es arte. Como diría nuestra querida Avelina Lesper. Como diría Avelina. Si no te hace sentir, no es arte. Y es que es la verdad. O sea, ¿sí? Algo en la pintura te mueve, algo en la música te mueve, algo en un libro te mueve, algo en una representación teatral te mueve, algo en un edificio te mueve, ¿no? Eso es algo que particularmente el arte hace. Y cuando se combinan dos disciplinas como la música y la literatura, se puede alcanzar un grado mucho más elevado, si lo puedo poner con algún adjetivo, del arte en particular. Porque sientes por dos formas, lo que escuchas que también hace que se te muevan sentimientos, y otro, lo que dice, lo que representa la pieza escrita de una canción, te puede hacer multiplicar ese sentimiento, ¿no? Que es algo que para mí en particular, puedo decirlo, es como esta evolución, porque conozco mucha gente que dice que la música ya no es música porque no son las composiciones que existían en el romanticismo, en el gótico, en el clásico, etcétera, ¿no? Coincido en algunos puntos, ¿no? Porque evidentemente era música mucho más compleja, era música que tenía un propósito distinto. Por ejemplo, no sé, no podríamos comparar una composición de Beethoven con una composición de Metallica. Eso
Pero quizás nada más en el tema de la complejidad, ¿no? Porque hasta cierto punto Metallica es consecuencia de Beethoven. O sea, gracias a que Beethoven pudo hacer esta revolución en la música, se pudieron crear las quintas en la música, ¿no? Todo esto que después progresivamente, de hecho, si todos buscan quién es el padre del metal y van a encontrar que es Beethoven. Por la revolución que hizo en la música, a final de cuentas. Sin embargo, yo creo que hoy eso se compensa gracias a que se puede combinar de una manera casi pues constante un buen texto con música hecha. Y si la verdad es cierto, es que podríamos llamar a la música que hacen casi el total, el 100% de las bandas modernas en música minimalista, sí, porque dependen de una cantidad de notas muchísimo, pues prácticamente a veces son 10, 20 notas quizás. Bueno, y hay una corriente que busca hacer tal cual música con menos notas. Exactamente. Y buscan hacer la música completamente minimalista, es decir, lo menos que se pueda utilizar de... Pues los esfuerzos por mejorar esta calidad en las letras o por emplear figuras en las canciones que pues lleguen a no sé, a pensar o a una manera de pensamiento diferente, pues también se va minimizando conforme se va minimizando la cantidad o el tipo de música pues que se utiliza para esas canciones. Entonces no sé si sea un avance o un retroceso. Pues depende mucho de la obra en general, ¿no? Yo tampoco considero que el ser demasiado minimalista puede tener consecuencias, porque obviamente entre más busques lo mínimo vas a llegar a un punto en el que sea una única cosa y esa única cosa carezca de total sentido y mensaje, ¿no? Pero tampoco creo que a lo que se refiere este término de música minimalista de hoy en día es que usan muchísimo menos notas y son notas que se repiten constantemente en un promedio de 4 minutos, que es lo que dura una canción en promedio, ¿no? Tomando en cuenta que antes una sinfonía podía durar 3 horas y la cantidad de gente que está involucrada, o sea... Ahorita escuchar, no sé, Purple Rain, que dura 6, no creo si 6 o 9 minutos, ya es una canción larguísima. No, o escuchar 3 horas. O escuchar Ecos de Pink Floyd, que dura alrededor de 9 minutos y cacho. Ya dices, bueno, minutos, cuando la gente iba a sentarse horas a un teatro, a escuchar a Mozart, a escuchar a Bach, a escuchar a Wagner, etcétera. Repito, la música en ese momento tenía un propósito justamente de eso, ¿no? De ser un entretenimiento cultural, ¿no? Siempre desde el punto de vista cultural, porque el arte siempre va a ir guiado hacia ese derrotero de la cultura. Pero no por eso se demerita que se use menos, pero se use de una manera magistral, por ponerle un calificativo, ¿no? En ese sentido, la música no puede dejarse de considerar una disciplina que pueda entrelazarse con otras disciplinas, ¿no? Hay por ahí algunos, no tengo exactamente el dato porque, para ser honestos, no es algo que a mí me llame mucho la atención, pero sí se me hace muy interesante. Hay algunos artistas que usan música para poder pintar. Es decir, escuchan algo y tratan de representar lo que están escuchando en su obra, en la pintura, ¿no? Es otra forma de enlazar. Como esta traducción de la canción a la pintura. ¿Podríamos llamarlo así? Sí había escuchado, ¿no?, al respecto. Sí, es que sí ha sido como que... Bueno, por ejemplo, también lo he escuchado y aquí sí, a lo mejor te sacas de onda. También había escuchado sobre una chef mexicana, de hecho, que cocina canciones. Ella cocina canciones, pero ella cocina canciones porque ella tiene una, digamos, como hipersensibilidad. Es una condición genética que le da una hipersensibilidad a los estímulos sensoriales.
Entonces, si ella escucha una canción, puede sentir sabores. De hecho, hay un tipo de, voy a llamarlo padecimiento porque no sé si sea o no, donde la gente puede ver el sonido, o sea, lo ve en forma de colores. Es como esto, sí, tiene un nombre y de hecho, mira, bueno, yo lo escuché en una charla TED, porque escucho mucho de esas charlas. Ella lo tiene, es eso, pero no me acuerdo cómo se llama. Tal como un padecimiento no es, porque no produce ningún malestar, simplemente te da, eso es como un superpoder. Pues sí. Porque pues sí puedes oler colores, puedes ver música, puedes saborear el sonido. Entonces es una hipersensibilidad de tus sentidos que te permite experimentar un sentido, o sí, un estímulo sensorial en varios sentidos al mismo tiempo. Entonces esta chef lo que hace es que va escuchando una canción y va armando un platillo según como ella siente la canción. Entonces ella va haciéndote, no sé, Morena Mía de Miguel Bosé, y ella platicaba que hacía esto como con unos tonos aciditos como de mango, como de mango con chile, porque a ella como que a eso le sabía. Entonces te armaba un plato Morena Mía era como un plato un poco tropical, digámoslo, y pero tiene su porqué. Y sí te entiendo. También lo he escuchado con otros, en el caso de algunos pintores, pero pues como no sé mucho sobre pintura, en realidad no me acuerdo de los nombres, que hacen eso de que se ponen a escuchar una canción y quieren pues poner en una pintura lo que es esa canción, pero así traducido. Y yo creo que justo a eso se resume todo el tema, lo que te hace sentir. Vuelvo a la misma, al tema, ¿no? Lo que te hace sentir, lo que escuchas y lo que lees. Entonces, obviamente, esto se puede traducir a esta forma de expresión artística llamada literatura, ¿no? Cuando alguien se pone y se sienta a escribir una canción y le pone todo ese sentimiento que está en su cabeza y que quiere expresar, ¿no? Hay infinidad de ejemplos que podríamos tocar acá, ¿no? Hay canciones de grandes pues quizás llamarlo, no está mal, pero nunca me ha gustado llamarlos rockeros, porque si bien es un género musical, yo sí los considero artistas, ¿no? Pero obviamente desde mi clasificación tengo a los rockeros y a los artistas, ¿no? Tú estás como un libro que, bueno, ya te lo había mencionado, se llama Música de Mierda, el libro, que es un ensayo de un crítico musical canadiense, y él dice que todo salvo la música clásica y el rock es pop. Entonces él así categoriza la música, para él así es, y hace su ensayo sobre la música pop. Así estás tú. Pues más o menos, ¿no? Porque sí, efectivamente, para mí un artista es aquel que logra una expresión de mucha belleza, de una gran calidad, y te hace sentir muchas cosas, te hace incluso tener debates dentro de tu persona, como lo harías con un libro. Hay incluso a veces hasta cuentos, ¿no? Hay un disco que se llama The Puppet Master de King Diamond. Cada canción es una historia de terror. Incluso por ahí King Diamond tiene un video en YouTube, búsquenlo si lo quieren ver. Se llama The Puppet Master. Si le ponen The Puppet Master va a salir obviamente pues el disco de King Diamond, ¿no? Pero hay un video que grabó donde él narra las historias, las narra en inglés. No he visto hasta ahorita alguno subtitulado, no sé si ella, pero seguramente sí, ya a esas alturas debe de haber alguno, pero si no, y si le mascan al inglés, véanlo. La verdad es que lo mismo que él está contando en esos episodios del disco son las canciones de su disco. Y cada canción habla de un episodio en particular de eso, ¿no? Es la historia de una persona que tiene capacidades para poder revivir a los muertos y hacerlos sus marionetas. Y tiene un teatro en Praga
donde pues secuestra personas dentro del público, hasta que una pareja que están enamorados secuestran a la novia. Después él va y quiere ir a buscarla, a rescatarla, y termina también siendo parte de las marionetas de este. Es todo un ramillete de historias de terror que podrías disfrutar perfectamente bien en los cuentos de Alan Blackwood, en los cuentos de Lovecraft, en los cuentos de Thomas Ligotti, X, nómbralo, y hasta ahí. Entonces, en realidad la música no es para nada diferente a las sensaciones que te puede hacer sentir la literatura. En general, yo creo que todas las artes tienen esta característica de contarnos una historia que es muy subjetiva, cada quien la entiende como quiere, y cada quien siente lo que personalmente le provoque la expresión artística en turno, ¿no? Llámese una canción, llámese una sinfonía, llámese ópera, llámese un libro, lo que sea. A final de cuentas, el objetivo de estas expresiones artísticas es la belleza que engloba su trabajo y la expresión a la que quieren llegar. Y eso en general es algo que no puede demeritarse. Es por eso que hemos decidido dedicarle este capítulo a la música en un podcast que nace con toda la intención de ser un podcast literario, porque de verdad es totalmente válido que las letras que están contenidas en una canción se puedan interpretar como un cuento, como un poema, o en el punto de vista de como les comentaba, desde el disco de The Puppet Master de King Diamond, como una antología de cuentos, ¿no? De terror, o una antología de poemas. Entonces, sí, una cosa interdisciplinaria, porque al final de cuentas es algo que combina dos partes del todo, ¿no? Es decir, la canción tiene música y tiene letra. Si solo tiene música, pues es música, así tal cual. Una canción tiene letra porque se canta. Entonces, las canciones son literatura porque, hay canciones que son literatura porque la letra tiene ese aspecto literario que mencionábamos hace tiempo. Entonces, por eso le quisimos dedicar este capítulo a eso en este podcast, que pues se dedica o pretende hablar de literatura solamente. ¿Qué te parece si para finalizar, yo sé que tú querías dar unas recomendaciones muy al estilo de lo que hacemos con los libros, pero pues estamos hablando de música, entonces ¿tienes algo específicamente para este capítulo? Sí, la verdad es que ahora, al contrario de recomendar un libro, quisiera recomendar un disco que yo considero que tiene todas las características para considerarse también literatura, por esto que engloba en general, que ya he dicho y repetido muchas veces en este capítulo, ¿no? El primero de ellos es In the Court of the Crimson King, de King Crimson. Yo creo que es un disco que de verdad puede ocupar la estantería en cualquier librero. Es un disco de rock progresivo. King Crimson son una banda de rock progresivo, y trata en profundidad la esencia del ser humano, ¿no? Hay una frase de su canción que se llama Epitaph, sobre esta canción en particular. Habla acerca de la esencia de ser una criatura como el ser humano. Epitaph en español es epitafio, y hay una estrofa de la canción que dice que el conocimiento es un amigo mortífero, ¿no? Si nadie coloca o si nadie pone las reglas para utilizarlo, ¿no? Y esta última frase me encanta: The fate of all mankind is in the hands of fools. El destino de toda la humanidad está en las manos de tontos. Yo creo que eso resume mucho de la historia del ser humano. Y en particular este disco tiene esa característica. Hay una canción
que habla acerca de la esquizofrenia, hay otra canción que habla acerca de un reino perdido y caído. Entonces, son como pequeños cuentos acerca de la esencia del ser humano, como muchos autores han hecho en su momento. Y para este podcast me parece una excelente recomendación. Además de que King Crimson es, digan lo que digan, ellos son el padre del progresivo, no es Pink Floyd. Para mí es... y mira que soy ultra fan de Pink Floyd. O sea, es otra, de hecho es otro de los que te voy a recomendar. No es el The Wall, pero es el que considero yo otro de sus grandes discos, y es el Wish You Were Here. En general, Pink Floyd se caracteriza porque tiene esta aura de misterio, esta aura de misticismo alrededor de la música que ha hecho. Y si bien desafortunadamente, una vez que la banda se empezó a desmoronar por todos los temas de ego de los integrantes, principalmente de Dave Gilmour y de Roger Waters, terminó haciendo que el último disco de Pink Floyd, no este último que sacaron, que es una recopilación medio extraña de canciones, me refiero al de Division Bell, no fuera lo mejor, salvo un track que es el número 12, que se llama High Hopes. Fuera todo lo demás del disco, la verdad se me hace totalmente prescindible, pero en el caso del Wish You Were Here hay un montón de cosas, ¿no? Para hablar justamente de la canción que le da título a esta placa, la canción homónima, habla acerca de la experiencia que tuvieron con Syd Barrett, ¿no? Syd Barrett fue uno de los miembros fundadores de la banda. Después, por temas con el LSD, cayó en un manicomio y le decían el diamante loco, ¿no? Y hay una canción que se llama Shine on Your Crazy Diamond, ¿no? Justamente hablando acerca de Syd. Y está incluida en este disco también. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se acercaría Pink Floyd a la literatura con este disco? Porque ahonda también en los sentimientos de las personas, de lo que somos. Hay una parte de Wish You Were Here, de la canción, que dice que a veces cambiamos un papel principal en una guerra por un papel secundario en una jaula, ¿no? A veces preferimos esa comunidad, y así somos los seres humanos. Porque lo recomiendo, porque creo que este disco justamente se mete a eso profundo del ser humano y lo saca, ¿no? En letras magistrales. Aparte, obviamente, la música de Pink Floyd es una maravilla, ¿no? Por otro lado, está la pieza maestra que yo considero de mi banda favorita en todo el mundo, que se llama OK Computer, de Radiohead. Este disco es de verdad una maravilla. Es una oda a todo lo que está mal con nuestra sociedad, al conformismo, a todos estos a estas prácticas que tenemos, que poco a poco nos van matando. Ya lo dice en No Surprises, ¿no? A job that slowly kills you, un trabajo que lentamente te va matando. Y eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? A veces nos despertamos en la mañana en un tedio total, donde quizás lo más emocionante podría ser que nos chocaran y casi muramos, ¿no? Para salir de este ciclo continuo de ir y venir de todos los días, que al final de cuentas nos termina encarcelando y matándonos de tedio. En general, todo el disco tiene esta reflexión social. Yo creo que es el disco que mejor retrata la sociedad moderna, o al menos la sociedad moderna que a mí me tocó vivir y que estoy viviendo ahora. No sé si en el futuro, pero la verdad es que no dista mucho de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia del hombre. Y justamente este tema del OK Computer habla acerca de toda esta modernidad que tenemos alrededor, que no es otra cosa más que volvernos prisioneros de nosotros, de nuestra propia sociedad, de nuestra propia soledad incluso, ¿no? Entonces yo considero que es un disco. Y de hecho me ganaste esa recomendación, porque esa recomendación sí quería, o sea, qué bueno que la diste, pero sí es una de las que, o sea, coincidimos pues ahí. Y eso que, igual que en la literatura, creo que no escuchamos tampoco música muy similar.
Pero creo que con Radiohead no tenemos pierde. Sí, o sea, evidentemente. Y creo que solamente quizá añadiría yo, digo, Creep no es de OK Computer, pero sí es una canción que ningún adolescente podrá negar con el que se siente identificado con esa canción. De hecho, yo creo que marcó toda una generación. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. The Creep sigue causando sensaciones cuando se escucha por ahí, aunque sea en un cover. Y pues sí, o sea, creo que Radiohead hace justo lo que tú dices, ¿no? Hace esta como crítica desde sus letras, y pues la verdad es que el sonido es muy bueno también, así que pues sí, es muy buena recomendación. Y la verdad es que algo que como dato curioso sobre Radiohead, cuando Radiohead saca el Pablo Honey, que es donde viene incluida Creep, que es el disco con el que se lanza al mercado, o sea, el primer disco que saca Radiohead como banda, antes de hecho se llama On a Friday. Hay por ahí una cantidad de canciones que es súper complicado de conseguir. Tengo que decir que me costó muchísimo trabajo conseguir ese disco. Se llama... no me acuerdo. De hecho son 20 CDs. Es una compilación de 20 discos. 20 y tantos discos. Towering Above the Rest se llama. Que son todos los lados B y todas las canciones que ha escrito jamás Radiohead hasta el Kid A, ¿no? Pero muchas canciones que están ahí incluidas tienen una versión previa a lo que después se incluyó en el Rainbows, después se incluyó en el King of Limbs y posteriormente en el Moonshaped Pool. Bueno, les iba a comentar, todo el mundo decía que Radiohead iba a ser un One Hit Wonder, que lo único que iban a sacar, bueno, era Creep. Nah. Pero no. Después llegó el The Vents, que es su segundo disco, y todo el mundo quedó maravillado, ¿no? También ese disco se lo recomiendo muchísimo. Hay una canción en particular que yo podría considerar que es poesía, ¿no? Que es Bulletproof, I Wish I Was. Desearía ser a prueba de balas, ¿no? Es muy buena canción. Y como recomendación final, un disco que se acerca a la poesía y que yo creo que es poesía pura de principio a fin, se llama The Night, y es algo que se acerca más al jazz, mi queridísimo Isaac, que dejemos un poquito de lado metaloso, como dices. La banda se llama Morphine, y la canción número 1 que da título al disco, The Night, es una canción que incluso por ahí la puse alguna vez en el grupo. Es una declaración de amor preciosa, es una devoción hecha música, y por eso es que aquí es donde decimos que ese tipo de canciones pueden ser totalmente un poema, ¿no? ¿Sabes qué canción considero yo un poema de amor? Súper meloso, pero también muy dramático. Hay una canción que se llama, lo voy a decir en español, la canción es en francés, pero mi francés no es muy bueno. Se llama No me dejes, así se llama. Se llama Ne me quitte pas. Y es como no me dejes, nomás así. O no me dejes, no, como lo han traducido algunos. Escúchenla. Escúchenla en español si quieren, porque está en español. El francés y el español no son muy distintos, entonces la traducción no se pierde casi nada. Pero esa canción es un poema rogándole a la persona que quieres que te deje ser por lo menos la sombra de la palma de su mano para seguir junto a ella. Bueno, por ese mismo tenor, por ejemplo, podemos poner Back to Black de Amy Winehouse también. Ah, obvio, o sea, yo sí. Claro que sí, o sea, Back to Black es bueno, Amy Winehouse por su estilo de música y todo eso siempre me gustó, pero siento que Back to Black tiene como esa fuerza, como esa, no sé, siento que sí demuestra pues que había algo dentro de ella que estaba roto, sí, eso, roto. Y
lo estaba externando, pero como que no nos dábamos cuenta, y ahorita la gente sobrereacciona mucho, por ejemplo, con este tipo de Calle 13, que saca sus canciones súper melancólicas, pero pues que la verdad es que se ven sobreactuadas, y dicen, ay, pobrecito, está deprimido, lloró en el video de su canción. O sea, ponte a escuchar a Amy Winehouse riéndose y cantando Back to Black, borracha hasta la coronilla, y te das cuenta de eso. Y justo eso yo creo que también pasa con Bukowski. Por eso, y no voy a cansar de decirlo, Bukowski no es absolutamente nada de lo que dicen en las redes sociales. El hombre estaba roto. Incluso esta discusión la he tenido muchas veces con una persona que quiero mucho. Y en realidad el hombre estaba roto por dentro en muchos sentidos, y lo único que encontraba de cierto en su vida eran las cosas banales, y que al mismo tiempo denunciaba, como las prostitutas, el alcohol, las riñas callejeras, el robo, el hurto, el hablar mal, el ser machista, el ser misógino, todo ese tipo de cosas son lo que somos en el fondo, y son las únicas cosas que la sociedad en sí misma siempre valora a pesar de que las condene, ¿no? Y justo ese tipo de cosas también se pueden trasladar a la música. Y, por ejemplo, si dicen que Calle 13 es un perdón, pero es que se me hace ridículo. Es que ya no es como que Calle 13, porque Calle 13 era como que no. Pero es el mismo tipo. Exacto. Sí ha cambiado muchísimo el tono de sus canciones, porque sí ya no son estas canciones como esta de súbete la minifalda y que no sé qué. O sea, ya no es eso. No, pero honestamente tampoco es una persona que puedas decir el cambio que hizo aporta radicalmente algo nuevo a la música que hace. No, la verdad es que no. Y por ejemplo, puedo hablar de Lou Reed. Escuchen Perfect Day de Lou Reed. O sea, es un viaje a la melancolía hecho y derecho con todos los méritos, ¿no? Es que podría pasarme horas recomendándoles canciones al respecto. Sí, y ahorita la verdad es que ya nos pasamos muchísimo de tiempo. Por ejemplo, como una última acotación, Morrissey es otro de ellos, es otro de estos grandes artistas, y que se han valido justamente de la melancolía para poder hacer sus composiciones, ¿no? Escuchen Rest of the Gang to Die, Southern Head. Es decir, hay tanto que escuchar al respecto, y que podemos equiparar de nuevo al tema de la poesía, que realmente no hay una. Yo quisiera cerrar con esta reflexión, en donde quisiera que todos estos detractores que dicen que la música no puede equipararse a la literatura, realmente se pongan a analizar lo que escuchan, y que entiendan que el poder que tiene una estrofa, una canción escrita, se puede volver como una estrofa de cualquier poema, ¿no? Y que si, usando a este meme, ¿no? Esa Change My Mind, si tienen algún argumento para desmentirlo, sí, que me lo digan, porque honestamente yo creo que sería hasta necio el continuar diciendo que esto no puede ser así, o solamente que es una persona que en su vida se haya tomado el tiempo para sentarse y escuchar un buen disco de cualquier género, ¿no? Porque afortunadamente existen muchos géneros, y no todo el rock son gritos, no todo el pop son superficialidades, no todo el jazz es este jazz aburrido de Starbucks chafa, no toda la música clásica duerme, ¿no? Que realmente se sienten y se pongan a escuchar música que está hecha por artistas, no por intérpretes, porque de esos hay un montón, ¿no? Y para muestra, pues hay miles de ediciones de estos programas televisivos que lo que buscan es una cara bonita que pueda cantar bien para darles letras comerciales que cantar, es decir, prefabricar un producto musical. Una instant start. Exactamente, ¿no? Hay gente como Bob Dylan
que ni siquiera tiene una voz remarcable, o sea, como decir, su voz es muy buena, pero que tiene un mensaje tan potente que dar que es arte. Y que de hecho, ¿sabes qué? Y no recomendé ningún grupo de este género, pero el folk, para mí, el folk sí es dentro de la música que podría considerarse poco popular, como recuperaría yo pues mucho del folk que se está haciendo, no tan underground, por ejemplo en Estados Unidos. En México hay poco, pero es bueno, y creo que es un género que pocos escuchan, así como que sí, que tú vayas y le digas, ¿cuál es tu grupo de folk favorito? Y sí hay buenos grupos de folk que no son para nada buenos cantantes, es decir, hasta un buen cantante desentona en el folk. Es decir, no checa que haya un buen cantante que cante folk, pero las letras sí, las letras son muy buenas, y las letras sí, e incluso estas letras cantadas con un sobreesfuerzo porque el cantante no llega a la nota, también le dan un toque especial a esas letras. ¿Sí? Y pues bueno, vamos a seguir vamos a seguir aumentando y aumentando y aumentando la duración del episodio, pero sí hay que quedarnos con eso. Igual que como leemos libros que valen la pena, hay que escuchar música que valga la pena. Y pues nada, nosotros nos despedimos. Yo fui su tío Isaac, ya saben. Si nos quieren apoyar, hasta ahora la mejor manera de hacerlo es compartiendo, dándole like, comentando en nuestras redes, etcétera, etcétera. Y síganos en YouTube, porque por allá les vamos a dejar algunas cosillas. Y pues nada, hasta luego, sobrinos. Exactamente, pues igual con la misma recomendación, escuchen muy buena música, dense la oportunidad de explorar nuevas experiencias, así como lo recomendamos en los libros también en el campo de la música. No se cierren, ni tampoco crean que un género es malo porque alguien lo dice, es decir, no todo el pop es malo, no todo el rock es satanismo, ni todo el metal tampoco es o sea, ruido. sí les recomendaste rock satánico, pero no quiere decir que todo el rock es satánico. No, pero hasta en la literatura se habla del diablo, ¿no? Sí, te estoy jugando, no, sí, no. Obvio. O sea, sí les recomendaste rock satánico, pero pues no por eso. Pero no por eso. Satánico. No por eso me robé el carro, sí. No por ser negro. Claro. Pero, pues, eso, escuchen mucho, dense la oportunidad. Y dense la oportunidad también de analizar eso que están escuchando, para que al final de cuentas se vuelva eso que es el objetivo de un libro, también lo tenga la música, ¿no? Para que no le vuelvan a dar un premio autor, un premio por autor del año a Bad Bunny, por favor. O si se lo dan, por lo menos sea algo que gloriosamente pase desapercibido. Entonces, de hecho. Entonces, pues nada, gracias por escucharnos, gracias por permitirnos, y pues así como deseamos siempre buenas lecturas, ahora también les vamos a desear muy buenas escuchoras. No, como se diga. Pásenla chido, chavos, sobrinos. Bye. Esperamos que hayas disfrutado este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Yo soy el Tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del Club del Tío.